Shalom Ubraja, Purim Sameach para todos, bienvenidos y bienvenidas al estudio del DAF Yomi. Hoy me va a costar un poquito leer porque solamente tengo un ojo, pero va a estar todo bien. Bezrat Hashem. Vamos a estudiar hoy nuestro DAF, la página 96 de nuestro tratado, acercándonos ya a las últimas páginas, al final de nuestro estudio de este tratado de Pesajim. Y voy a poner, para que todo el mundo tenga a la vista, la página que vamos a trabajar en el día de hoy. Muy bien, comenzamos entonces en la nueva Mishnah. Vamos a tratar dos temas principalmente. Uno, que es la comparación que hace la Mishnah entre lo que se llama Pesach Dorot y Pesach Mitzrayim. Es decir, el Pesach Mitzrayim, ¿qué es? Es como nuestros antepasados festejaron Pesach en el año en el que salieron de Egipto. Hay una serie de leyes que solamente se aplican a ese Corban Pesach y no se hacen en el Pesach que nosotros celebramos. Y el segundo tema es lo que tiene que ver con los reemplazos de los animales. Una persona, por ejemplo, que destinó un animal para hacer Corban Pesach y se perdió, cómo tiene que hacer para reemplazarlo y si se volvió a encontrar el animal, qué es lo que pasaría con él. Muy bien, nos dice la Mishnah. Maben Pesach Mitzrayim le Pesach Dorot. ¿Cuál es la diferencia entre el Pesach de Egipto y el Pesach de las generaciones? Pesach Mitzrayim, nos dice el Pesach que hubo en Egipto, Mikho Me'asor. Es decir, el animal que se iba a sacrificar había que cogerlo el día 10 del mes. Es decir, desde el 10 de Nisan. La Torah nos dijo que tenía que ya separar ese animal. Betaun Aza'a be Agudat Ezov. Y la sangre había que rociarla, había que salpicarla con con un manojo de ramas de hisopo. De al mashkov al shete mezuzot. Y además la sangre había que ponerla sobre el mashkov, sobre el dintel y los marcos de la puerta. Entonces, todo eso son leyes que únicamente aplicaron en el Pesaj que hubo en Egipto. Pero en el Pesaj que nosotros hacemos no tenemos por qué hacer todas estas cosas. Ahora, además, Benejal Vejipazón, es decir, el Pesaj que se hizo en Egipto, había que comerlo Vejipazón, es decir, con presteza, había que comerlo rápido. Así nos dice la Torah. Pero el Pesaj de las generaciones no hace falta comerlo rápido. Y de la misma manera, Pesach Mitzrayim, Balaila Ejad. El Pesach de Egipto solamente se hacía en la primera noche, pero el Pesach Dorot, Noheg Kol Shiva, se puede hacer los 7 días. Y sobre esto va a hablar la Gemara, porque sabemos que en realidad el Corban Pesach no se hace los 7 días de Pesach. Vamos a entender a qué hace referencia todo esto. Muy bien, vamos a ver la Gemara, lo que nos está contando sobre esta Mishnah. Comenzamos ahí. Menalan. Nos dice aquí Menalan, de donde yo sé que hay una diferencia entre el hecho de que yo tengo que tomar el Corban Pesach el día 10 del mes fue en Egipto, pero no es necesario que lo haga así para el Pesach en las generaciones. Responde la Gemara, dice, Dichtiv, está escrito, la Perú el Koladad Bene Israel Lemor, habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, Beazor la Jodesh Hazeh Beikhu, en el día 10 de ese mes, cogeréis. La Gemara, ¿qué es lo que dice? Hace la derashá, la explicación diciendo, Hazé, Beazor lejodesh o lajodesh Hazé, de este mes. Ze Mikó Beazor, es decir, este mes se coge el día 10 de mes. Ven Pesach Dorot Mikó Beazor, pero el Pesach que va a haber en las demás generaciones no se coge desde el día 10. Es decir, que del hecho de que la Torah dice Hazé, está haciendo referencia que solamente en ese mes, que es el mes de Nisan, de la salida de Egipto, esa es la única vez que nos dice la Torah que hay que coger el Corban Pesach, el animal, desde el día 10. El ameata que vemos de aquí. Dice el versículo, y será para vosotros como lo cuidaréis hasta el día 14 de este mes. Y de él que aprendemos la ley de que hay que verificar el animal los 4 días antes del sacrificio, es decir, que no haya ningún defecto. Entonces, Ajenami, aquí también, ¿qué vamos a decir? Ze, dice, veía la gemla Ishmeret, va a estar Yom, la Jodesh Ze. Entonces, también aquí, en este mes sí que hay que cuidarlo durante los 4 días que no tenga defecto. Ze, Taun Bikur Arbayamim.
Kodem Shechita. Este sacrificio, el Pesach Mitzrayim, necesita ser vigilado 4 días antes de ser degollado. Ven Pesach Ajer, Taun Bikur, pero el otro Pesach no necesita ser verificado durante 4 días. Ve a Tania, pero si se enseñó en una breita. Ben Bagbag Omer, dijo Ben Bagbag, Menaim letamid, Shetaun Bikur Arba Yamim, Kodem Shechita. ¿De dónde sabemos que el Korban Tamid es necesario revisarlo durante los 4 días previos a su Shechita? Shineemar, dice el versículo, Tishmeru le akrib libe moado. Es decir, en cuanto al Korban Tamid, nos dice la Torah, Tishmeru lo cuidaréis de traer para mí en su momento. Ule halan, y en cuanto al Korban Pesach, Uomer, de allá la gemle mishmeret adarba asario. Es decir, será para vosotros por cuidado hasta el día 14. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Tishmeru y Mishmeret, es la misma palabra. Entonces dice, Male, alanta un bikur arbayamim, igual que en el Korban Pesach es necesario verificarlo los 4 días antes de la Shechita, y dice Mishmeret. Entonces también aquí, en el Korban Tamid, Taun bikur arbayamim con el Shechita, también hay que verificarlo los 4 días antes de la Shechita, porque dice Tishmeru. Y de la misma manera, puesto que el Korban Tamid necesita ser verificado para siempre, entonces también, el Korban Pesach también. Entonces dice Shaneatan, dice la Gemara, dice no. Ahí es diferente. ¿Por qué? Es decir, el Hazé, el Ajot de Shazé de este mes, no viene a excluir del hecho de tener que revisar. ¿Por qué? Porque el Korban Tamid lamdó mi Gedera Shabbat. Es decir, el Korban Tamid yo ya lo aprendí de la Gedera Shabbat de Tishmeru Tishmeru. Dichtiv Tishmeru, que está escrito, lo cuidaréis en el Korban Tamid. Y está escrito Mishmeret en el Korban Pesach. Pesach Dorot Nami. Entonces el Pesach de las generaciones también necesita ser verificado. Dichtiv, Va'abatá et abodazot bajo de Shazé. Es decir, y harás esta labor en este mes. De ahí que aprenden nuestros sabios. Sheiyu kol abodot chodesh ze kaze. Es decir, que sean todos los servicios divinos que vas a hacer en el mes de Nisan, como este mes de Nisan, que cuando salieron de Egipto. El ahuze limute pesach sheni. Es decir, esto te viene a excluir el pesach sheni de Kabate. ¿Por qué? Porque Pesach Sheni se parece al Pesach de Egipto, porque es únicamente un solo día. Entonces, ahora va a preguntar la Gemara, va a seguir una serie de preguntas que va a hacer la Gemara sobre el mismo punto. Es decir, en todos nos va a decir Hazé o Bo, una forma de excluir. Entonces dice, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que solamente el Pesach de Egipto, pero no el resto de Pesach. Y entonces a cada uno le va a encontrar una respuesta. Vamos a ver si encontramos aquí donde está. Dice así, el ameata. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vemos aquí, Dichtiv, está escrito, Veajelú etabazar balaila de comeréis la carne en esta noche. Ajinami, entonces aquí también, desde Nejal belaila Venajer Nejal balaila. Es decir, ¿cuál es el único cordón pesas que se debería comer en la noche? El cordón pesas que se hizo en Misraim, porque ahí dijo balaila hazé, en esta noche. Pero el resto del Corban Pesach no se tiene que hacer en la noche. Entonces Amalcra te va a decir el versículo. Vamos a tomar el versículo que dice de Avatar Tabodazot. Es decir, vas a hacer esta labor. De ahí que aprendimos que las leyes que se aplican al Corban Pesach en Mitzrayim se aplican al Corban Pesach de las generaciones, salvo las 4 que hemos mencionado en la Mishnah. Nos dice así en la Meata. Entonces, el Azé, ¿sí? La Malí. Entonces, si este Azé no me viene a enseñar esto, entonces, ¿para qué necesito que me diga Hazé? La Malí, dice, Leje de Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, como aquello que discutieron sobre lo que discutieron Rabbi Elazar ben Azaria y Rabbi Akiva. Ellos vamos a ver más adelante que discuten sobre cuál es el horario máximo en el cual se puede comer el Corban Pesach. Uno dice hasta Hatzot y el otro hasta la mitad de la noche, y el otro dice que se puede comer durante toda la noche.
Y eso lo van a discutir basándose en qué? En la palabra hazé de este versículo que dice Alayla hazé. Muy bien. Otra pregunta. Dice así. El ameata, ¿qué vemos entonces de aquí? Dice así. Yichtib, dijo la Torah en cuanto al Corban Pesach Dorot, perdón, Mitzrayim, al Corban Pesach que se hizo en Egipto. Bejol Arel, lo yojalbo, es decir, toda persona incircuncisa, no tiene por qué ser una persona que transgredió a propósito y no se hizo Brit Milá. Sabemos que hay una circunstancia en la cual, cuando una persona tiene varios hermanos, bien, y los hermanos previos murieron porque se les hizo la Brit Milá y perdieron mucha sangre, es decir, seguramente tendrían algún tipo de hemofilia y no era algo que era conocido, entonces ellos solamente veían que le hacían el Brit Milá a un hijo y se desangraba, le hacían el Brit Milá a otro hijo, se desangraba. El tercero nos dice la Alajá, no, está exento de hacer Brit Milá, bien, ¿por qué? Porque de miedo a que también le vuelva a pasar lo mismo. Entonces esta persona que sus hermanos murieron y por eso sus padres no le hicieron Brit Milá, dice, Bejol Arel, ese es el Arel, lo yojalbo, no podrá comer de él. Entonces, Ajinami, de Bo, en Ojel, Abalogel, Bepesa Dorot. Pues aquí también vamos a decir lo mismo. Cuando la Torah dice no comerá de él, ¿de qué está hablando? Del Pesach de Egipto. Pero el Pesach de las generaciones sí que va a comer la persona que está en él. Amarcra, entonces viene el versículo y te dice, de Abata, es decir, todas las abodot de este mes se extienden a todas las abodot de todos los meses de Nisan de siempre. Es decir, que como vas a hacer el Pesach en Egipto, vas a hacer el Pesach en las generaciones. Entonces, bo, la mali. Entonces, ¿para qué necesito que la Torah me diga, lo yohal bo, no comerá de él? Bo, enogel, abaluogel, matzah, umaror. Es decir, lo que tiene prohibido comer la persona que no tiene brit milá es únicamente el Corban Pesach, pero no tiene prohibido comer la matzah y el maror en la noche de Pesach. Entonces él me ata otra pregunta. Si es así, vamos a ver de aquí. Ben Nejar lo yojalbó, es decir, la persona que se rebeló, que es rebelde contra Hashem, es decir, que sus actos van en contra de la voluntad de Hashem, bien, Ben Nejar, no comerá de él, Ajinami de Bo, en Ogel, Ogel Hu, de Pesach Dorot, es decir, aquí también vamos a decir lo mismo. Bo significa este Corban Pesach. El Pesach que hubo en Egipto, el Corban Pesach de las generaciones, sí que lo va a poder comer. Perdón, estamos aquí. Perdón. Dejó el Benejar aquí. Muy bien, entonces, ¿qué te va a responder? A Marcra, lo mismo. Tenemos el versículo que nos dice, ve a es decir, para enseñarnos que aquella labor que vas a hacer en el mes de Nisan en Egipto es la misma labor que vas a hacer en el mes de Nisan en las demás generaciones. Entonces dice, entonces, si es así, Bo, ¿para qué me lo dice? ¿Para qué me dice Bo? El Bo Lamali. Dice, Bo, Bepesach, Meshumad, Meshumadut, Poselet, Ve Meshumadut, Poselet, Bitruma. Es decir, que lo que viene a decir que la persona no es apta para comer es únicamente el Corban Pesach. Entonces, si esa persona que fuese un rebelde contra Shem fuese un Cohen, podría comer de la teruma. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, Istirech le Arel, Istirech le Ben Nejar, y entonces la Torah necesita escribir tanto la ley del Arel, del no circuncidado, como la ley del Ben Nejar, de la persona que se revela contra Shem. ¿Por qué? Dice, de Ika Abrahamana Arel, porque si la Torah solamente hubiese escrito a la persona que no hizo Brit Milá, que yo habría dicho, únicamente el Arel, esa persona sin Brit Milá, que es Pasul, que invalida el Corbán. ¿Por qué? Mishum, de maíz, porque el hecho de no tener Brit Milá es algo que repugna a Kadosh Baruchu, a Balmenejar, lo maíz. Pero esa persona que se rebeló contra Shem no repugna a Kadosh Baruchu, entonces, émalo, fija, vamos a decir que no, que por eso necesitamos
El versículo que también nos incluye al Ben Nehar, veías Meinan Ben Nehar, y si solamente hubiese escrito Ben Nehar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo diría? Que justamente y únicamente el Ben Nehar es el que invalida. ¿Por qué? Mishun de En Libol la Shamayim, porque cuando él hace la boda, ese servicio divino, no lo va a hacer en nombre de Hashem, lo va a hacer orientando su corazón hacia otras cosas. Abalarel, pero el Arel, la persona incircuncisa, derivó la Shamayim, que su corazón sí está orientado hacia el cielo, hacia Hashem. Es malo. Vamos a decir que no invalida, que no lo hace pasul. Por eso, tzija, por eso necesito también enseñar el Arel como un caso aparte. Entonces, el ameata, entonces si es así, vamos a aprender de aquí. Toshav es ajid. Lo yojalbo, el Toshav, es decir, el Ger Toshav, una persona que habita en la tierra de Israel y cumple la mitzvot de Noach, Besahir, o un no judío que está empleado en tu casa, lo yojalbo, no comerá de él. Entonces, Ajinami, también aquí, bo, hu, enogel, es decir, este bo, sobre este animal, que es el Pesach de Egipto, es el que no va a comer la persona. Abal, ogel, Pesach dorot, pero sí que va a comer del Pesach de las generaciones. Por eso viene el versículo y te dice, perdón, ve a batalla bodazo bajo de Shazé, harás esta labor en este mes. Este mes me enseña para todos los demás meses. Entonces, ¿por qué es necesario que diga bo? El abo, la malí, dice, milat de harav va me'akebed. Es decir, que el hecho de que no tenga Brit Milá, ni los varones de su casa, ni sus siervos, eso es algo que sí que influye en que se pueda hacer y se pueda comer con Pesach. Ve Milat Zeharab Babadav Me'akebed Betrumá, pero para la terumá no le impide llegar a comer la terumá. Pregunta la Gemara, el ameata, si es así entonces. Dichtiv, aquello que está escrito en la Torá, Ve'etzem lo ishberubo, y ningún hueso romperás en él. Ah, lo mismo aquí, Ajinami de bo en Oshober. Aval, en Oshober. Aval Shober de Pesach Dorot, es decir, cuando dice no, ningún hueso romperás en él, ¿de qué él está hablando? De este animal que vas a coger el 14 de Nisan en Egipto. Ese Corban Pesach no le romperás ningún hueso, pero el Corban Pesach de las generaciones sí se le puede romper un hueso. Entonces nos dice el versículo, dice, Beabata, aprende del hecho de que la boda de este Corban Pesach va a ser la misma boda para el resto de generaciones. Entonces por eso no sirve tu razonamiento. Entonces dice, el abo la malí, entonces ¿para qué dice la Torah bo? Es decir, Betzen Beru bo, dice bo de kasher velo pasur. Es decir, nos viene a enseñar este bo cuando es un kasher. Es decir, cuando no rompe el hueso, velopa azul y no es inválido, que ahí está permitido romper un hueso. Es decir, en un corbán kasher no se le puede romper el hueso. Pero en un corbán que ya es azul, ahí se le puede romper el hueso para sacar el tuétano que hay dentro. Es la meata, entonces es así. Dichtiv, alto gelum y menuna. Ah, aquello que dice la Torah, no comerás de ello crudo. Dice, explícanos, ¿sabes? Dice mi menú de él. ¿De qué está hablando? Del Corban Pesach de Egipto. ¿Sí? Mi menú y ataogel. Abalatoogel na de Pesach dorot. Es decir, este Corban Pesach de Egipto no lo vas a comer crudo. Pero el Pesach de las generaciones por venir, si lo vas a comer crudo, lo podrías comer crudo. Amarcra, te va a decir el versículo, es decir, y harás el servicio de este mes como el servicio de todos los meses. Él a mi menú. Entonces, ¿para qué dice la Torah mi menú? De él, la malí. De Raba, Amar Rabbi Ishaq, como para aquello que enseñó Raba en nombre de Rabbi Ishaq, que es lo que estudió. Una que es de la Shabbat, mi menú, el Pesach, mi menú, de Maaser Sheni. Él aprende del Corban Pesach sobre el Maaser Sheni, a través de la palabra mi menú. Entonces, por eso es que la Torah escribió la palabra mi menú en este versículo. Muy bien, pasamos al siguiente punto de la Mishnah, que dijo, Benejal Ejipazón, que se come
el Corban Pesach de Egipto se comía con presteza, con mucha prisa. Pregunta la Gemara, Menalan, ¿de dónde lo sabes? La marcada, aquello que dice el versículo, baja el demoto vejipazón, lo comeréis con premura. Ahora dice, Oto, nejal vejipazón. Ven, ajer, nejal vejipazón. Es decir, ese es el que vas a comer con presteza, el de Mitzrayim. Pero los demás no los vas a comer con presteza, no los vas a comer rápido. También dijimos en la Mishnah sobre la noche, Belaila Ejad, Pesach Dorot Nohe Kol Shiva. Y dijimos que el Pesach de Misraim solamente afecta una noche. Y el Pesach de las generaciones se puede comer durante los 7 días. ¿A qué hace referencia todo esto? Dice, Mai Kae Ilema a Pesach, Pesach Kol Shiva Miika. Es decir, ¿a qué hace referencia esto que dice la Mishnah? ¿Acaso está haciendo referencia al sacrificio de Pesaj? Es decir, ¿acaso se puede llegar a hacer el sacrificio de Pesaj durante los 7 días de Pesaj? No existe esa circunstancia. Ela a Hametz. Entonces, en realidad está hablando de qué? Del Hametz. ¿Cuál es la cuestión? Que la prohibición del Hametz en Pesaj Dorot, en el Pesaj de las generaciones, dura 7 días, pero en el Pesaj de Mitzrayim solamente fue un día. Michlal de Pesach Mitzrayim, Laila Ejad, la prohibición de comer el Hametz solamente fue durante una noche, Betuló y más no, Beataña, y se enseñó a decir una verdad, Rabbi Yossi a Galilí, Omer dijo Rabbi Yossi a Galilí, y Menai le Pesach Mitzrayim Sheem, Himutzono Heg Ela Yomejad. ¿De dónde sabemos que para Pesach Mitzrayim el Hametz solamente era vigente una sola noche, un solo día? El Mutomar, dice la Torah, pero yo al Hametz, no comerás Hametz. Pues amorle, y junto a ello dice Ayom Atem Yoseim, en el día en el que salisteis de Egipto. Y entonces, el Aji que amar, si es como quiere decir, Laila Ejad, Vehu Adin le Pesach Dorot, es decir, que lo comerás con presteza una noche, y esta es la ley para el Pesach de las generaciones, que se come únicamente en una noche, pero no Vejipazón con presteza, Vejimutzó Kolayom, y el Hametz, es decir, la prohibición del Hametz es todo el día. Pesach Dorot, Nohek Din, Shel Shiva. Y para el Pesach Dorot recae la ley de la prohibición del Hametz durante los 7 días. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Y nos dice así. Amar Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua, Shamati, yo escuché de mis maestros, Shetemurat Pesach Kereva, es decir, que un animal que fue tomado para sustituir a un animal que había sido consagrado como Corban Pesach, se lo llega a ofrecer en el altar. Utrumat Pesach en la Kereva. Pero también escuché de mis maestros que esa terumá, ¿sí? Es decir, esa temurá, perdón, ese intercambio, ese animal de reemplazo, el Corban Pesach no se lo ofrece, sino que ¿qué es lo que se hace? Se lo manda al campo a pastorear hasta que el animal reciba algún tipo de defecto y entonces ya se lo puede utilizar como Corban Shelami. Benli le Faresh, y no sé cómo explicar esto. Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, ni a Faresh. Yo lo voy a explicar. A Pesach, el Corban Pesach, Shenimza Kodem, Shechitata Pesach. Es decir, un Corban Pesach que se había perdido y de repente lo volvieron a encontrar antes de que le hicieran Shechitá al Corban Pesach que lo reemplazaron. Perdón. Es decir, un Corban Pesach que se perdió. Y entonces vino la persona y separó otro Corban Pesach en su lugar. Antes de que se le haga Shechitá al segundo, se encontró el primero. Entonces, cuando vino a hacer la Shechitá del Corban Pesach, los dos,
¿sí? Son aptos para ser ofrecidos como Corban Pesaj. Tienen el nombre de Corban Pesaj. Entonces, cuando toma uno de ellos, entonces, he aquí que él está rechazando con sus manos de manera activa al segundo. Y eso no se llama mutar. A Pesaj no se llama un excedente de Pesaj, que es como un shelamim, como un korban shelamim. El anikra Pesaj dahui shedino, sino que se llama un Pesaj rechazado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer con ese animal? Yir'e al che yistea, es decir, que vaya a pastar en el campo hasta que se llegue a recibir un defecto. Veimkor, y que lo venda. Veyavi benamav shelamim, y que con el dinero que obtuvo de la venta, que traiga un korban shelamim. Vejen, de temurato, y lo mismo ocurre con el intercambio. A ver, perdón. Pero si se encuentra el animal perdido, le ajash Pesach, después de que ya le ofrecieron el Corban Pesach, el reemplazo, que era Shelamim, se lo puede ofrecer como Corban Shelamim. Muy bien, esta es nuestra Mishnah. Vamos a ver entonces ahora lo que nos dice sobre ello la Gemara. Pregunta la Gemara. Lema, vamos a decir, según Rabbi Yoshua, que Pesach, Kerab, u Pesach, Sheno Kerab, que hay un Pesach que se ofrece y un Pesach que no se ofrece. Es decir, hay un Corban Pesach en sí mismo que no se le va a ofrecer en modo de Shelamim, y también hay uno que se va a ofrecer como Shelamim. Explica la Gemara. Dice, Haka Mashman, ¿qué es lo que yo podría haber pensado? Deika, Temura, Pesach, de lo que le va, que tenemos el animal que sustituye al Corban Pesach, que se había perdido, que no lo voy a hacer, no lo voy a ofrender, no lo voy a ofrendar. ¿Sí? Entonces, ay, perdón. Entonces, nos dice, incluso ella, incluso esa temura, la voy la voy a fijar como Pesach, perdón, el afhi nikba'at be Pesach benithi. Es decir, que se considera como un Corban Pesach y se la debe echar de lado. Ahora, la Gemara trae una discusión. Dice, Idmar, hay quien dice, Rabba Mar que dijo Rabba, Kodem Shechitat Uleachar Shechitat Shaninu. Es decir, que los casos que hemos hablado ahora es uno antes de la Shejitá y otro después de la Shejitá del animal que reemplazó al que se había perdido. Rabizera Mar dijo Rabizera, Kodem Hatzot Uleachar Hatzot. Dice, no, aquí lo que afecta que es el momento en el que se encontró. Dice, si se encontró antes de Hatzot, ¿sí? El animal perdido vuelve a recuperar su lugar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todavía no se hizo la shejita del Corban Pesach porque no llegó el momento de hacer shejita. Entonces puede recuperar su lugar. Pero si es después de Hatzot, donde el animal que era el sustituto ya recibió el nombre de Corban Pesach y ya va en la práctica a ser ofrecido como Corban Pesach porque ya es el momento del Corban Pesach, entonces no. Muy bien. El Rabidera, y según Rabidera, Hakatane Koden Shokitata Pesach, el hecho de que está enseñado antes de degollar el Corban Pesach, da a entender que es la Shekita en sí misma. Entonces, y responde la Gemara y dice, Emma, vamos a decir que según una opinión de Rabdera en nuestra Mishnah, Kodem Zman Shekita a Pesach. Estamos hablando de antes del momento en el cual se iba a hacer la Shekita del Corban Pesach. O ya se hizo de la hora en la cual se hace la shejitá del Corban Pesach. Ahora la Gemara viene y dice así, que Tanay, esta discusión que tenemos aquí, es la misma discusión que tuvieron dos Tanaín, dos sabios en la Mishnah, a Pesach Shenimtza Kodem Shejitá, un Pesach que se encuentra, un Corban Pesach que se encuentra antes de la shejitá del animal que lo vino a reemplazar. Yir'e leachar shejitá yikrab. Es decir, que primero lo manden a pastar y cuando va a estar pastando va finalmente a recibir un defecto y entonces ahí lo va a ofrecer como Korban Shelamim. Rabbi Eliezer discute con el Tanakama y dice, Kodem Hatzot, si es antes del mediodía, Yirae, que lo mande a pastar. Dejar Hatzot, pero si es después de Hatzot, después del mediodía, y Krab, entonces que lo ofrenda como sacrificio de Shelamim en el Mizbeach. Ahora dice la Mishnah,
Ajar, Shehitata Pesach y Abishelamim, que en lugar de la Shehitá del Corban Pesach va a traer un Corban Shelamim y también así su reemplazo. Amar, Rabba, dijo Rabba, lo Shaninu, esto fue enseñado cuando únicamente, Ela, Shenimza Ejad Shehitá, perdón, Shenimza Ejad Shehitá, que se encuentra en el momento en el que ya se hizo Shehitá, es decir, después de la Shehitá. Es decir, que en el caso que este mismo Corban Pesach primero no se rechazó todavía, de Mirbo, Ajar Shejitá, y lo intercambió por otro animal después de haber hecho Shejitá. A pesar de que su intercambio no se llama que está invalidando un animal a priori, Temurató, Mikoach, Kedushá, de Huya Kaata, Velo, Karba, Betor, Sheramim. Es decir, lo que yo estoy diciendo, esa temurá, de la fuerza de la santidad, ¿sí? Que todavía tiene, entonces por eso no ofrendó él la ofrenda de Shelamim. Ahora dice, Itibe Abaye, preguntó a Abaye, a Raba, ¿acaso es escrito Imkeves, Umakrib, que si en caso de que traiga un corderito, eso es lo que va a ofrecer? Mata al mutomar, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? Inkebe, Inkeseb, si es un cordero, es decir, que está permitido de escribir o debería haber escrito Keseb o Humakrib. Es decir, si él ofrece un Keseb, un corderito, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? El hecho de que está escrito im, en caso de que, si, dice el Rabot, temurat a Pesach, a Pesach. Es decir, para añadir, para incluir el caso en el que tengo que intercambiar el animal del Corban Pesach después de que ya llegó el momento del Corban Pesach, Shekarab Shelamim, y que lo va a ofrecer como Shelamim. Te dice Ajirame aquí también. Y lema Shenimtza Leahar Shejita. Digamos entonces que se encuentra ese Corban Pesach que se había perdido después de haber hecho la Shejita del intercambio. Vehemir Bo Eja, perdón, Vehemir Bo Ajer, Ajar Shejita. Es decir, que le reservó un animal en su lugar después de la Shejita. Ahora, Pshita, ahí es evidente que lo que está ofreciendo es un Corban de Shelamim. La malikra, ¿para qué necesito un versículo? El alab, ¿acaso no es Shenimtza que el Pesach Rishon se encontró Kodem Shechita, antes de la Shechita? ¿Sí? Vehemir Bo, Ajá la Shechita, y lo convirtió después de la Shechita. Ahora dice la Gemara y dice lo, no. Leo la Shenimtza, es decir, en realidad estamos hablando de un caso en el cual el Pesach Rishon, el primer Pesach, se encontró después de que ya se hizo Shechita. Vehemir Bo, Ajar Shechita, y entonces lo convirtió por otro animal. Después de haber hecho la shahita, Ukra, y el versículo, Asmachta Be'alma, en realidad es una especie de certificado de por sí solo. Por eso está ese versículo. Muy bien. Seguimos entonces y dice así, pregunta a la cámara. Vamos a ver si encontramos esto. El Akra Lemay Ata. Vamos por aquí. El Akra Lemay Ata. Aquí. No. Ukra Asmachta Be'alma. Perdón, me he perdido aquí. Muy bien. Be'alma. El Akra. Lemayat, entonces el versículo. Si solamente es una asmachta, un refuerzo, entonces ¿para qué vino? El akra lemayata, ¿para qué vino? Se detaña,
como para reforzar aquello que se enseñó en una vereitá, Kesef, es decir, este corderito, le rabot et pesach le alía, es decir, viene para añadirnos sobre la ley del Corán Pesach, que en todas las ofrendas en las que hay una ovejita, ma shebeyahad im haimurim maktirim et alia, es decir, que junto con los miembros internos del animal se quema la alía, la cola, porque es una cola que es muy grasa, y esa grasa no es una grasa permitida. Usheu omer in kesef, y cuando viene y dice, en caso de que sea una oveja, entonces dice, ¿qué es lo que viene a enseñarnos? Viene a añadir el pesaj she'abra shenato, es decir, un cordón pesaj que ya le pasó un año, es decir, las características del animal del cordón pesaj tienen que ser ben shenato, que tiene que tener menos de un año. Ushlamim ambaim mehamat pesaj, y el cordón de Shlamim que viene a causa de un cordón pesaj, es decir, de aquello que sobró de pesaj. Lejol mitvat shelamim shetaun semija, un sahim, es decir, va a ser como cualquier otra ofrenda de Shelamim que necesita poner las manos sobre el animal y traer junto con él libaciones de vino. Utnufat hazeh beshok, y también el hecho de balancear el pecho y la pierna. Uchsheu omer, y cuando viene y dice veim ez, y en caso de que tengas una cabra, ifsik hainyan, se interrumpe automáticamente todo ese tema. Velimad al haez she'en te'una talia. Y entonces vamos a aprender sobre el ez, sobre esa cabra que no tiene una cola que necesite que no se vaya a sacrificar por ser una parte muy grasa. Ahí dice Ica de Matnile, hay quienes enseñan así a Resha, es decir, que hace referencia al principio de la Mishnah. Cuando dice a Pesach, Shnimtza Kodem Shechitat a Pesach, Yir'e H Yistaev. Es decir, que dijimos que el animal de Corban Pesach, ¿sí? Que se lo encontró de vuelta antes de la Shejita, puede ir a pastar, ¿sí? A ese lugar que a él le gustaba, hasta que se llegue a invalidar, Veimkar, y se va a vender. Veyavi Bedamav Shelamim, y entonces va a traer con su dinero que lo vendió, Corban Shelamim, la ofrenda pacífica. El gente murato, y así también va a traer su intercambio, de un animal en intercambio de ese. Amar Raba, dijo Raba, lo Shanu, esto que fue enseñado, ¿cuándo fue? Únicamente, lo Shanu, Ela, Shenimtza, Kodem Shechita, es decir, que se encontró antes de la Shechita. Vehemir Bo Kodem Shechita, y decir, y se reveló, por así decirlo, lo intercambió antes de la Shechita. Es decir, que es como si fuese que en el momento de la Shejita invalidó a los dos. Abal Nimtza, pero ¿qué encontramos? El Pesach Rishon, el primer Pesach. Kodem, Shejitat, perdón, Pesach, Kodem, Shejita. Vehemir Bo Echad, Achar Shejita. Y se convirtió después de la Shejita. Ahora, Murato, que va, le Shelamim. Es decir, aquel intercambio que él va a hacer de la ofrenda como compensación va a ser un Korban Shelamim. Maitama, ¿cuál es el motivo? Ki kabea shejita, porque cuando se fijó la shejita, limed de Hazile, es decir, lo que aprendimos es que es un momento en el cual una persona es apta para que se haga el Corán por él. Mide lo Hazile, y a veces va a pasar que él no va a aparecer como una persona apta, pero sí seguro que lo va a hacer y hay que verificarlo. Ahora dice, lo kabea. Muy bien. Dice, Iti ve a Valle, preguntó a Valle. In Kesev, si es un corderito, mata al mutumar. ¿Qué es lo que me viene a enseñar? Es decir, ya las palabras im están de más. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Le rabot, temurata pesach, jajara pesach, shekereba shlamim. Es decir, para evitar la temurá, es decir, el intercambio del Corban Pesach por otro animal después de que ya le hicieron la shejita. Ahora vamos a seguir unas cuantas líneas en la página siguiente, perdón, para acabar en el estudio de hoy.
Yahol, Ablifnea Pesach, Ken. A lo mejor podría ser que también es así incluso antes del Corban Pesach. Talmud Lomar, por eso viene la Torah y nos dice, Hu, es decir, él. Hu que arev ve'en temurata Pesach kereva. Es decir, él es el que va a ser ofrecido, ese Pesach que era kasher, pero no su intercambio que se trajo, nunca va a ser ofrecido. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay temurat, es decir, el intercambio del Corban Pesach que no es ofrecido finalmente. Ahora nos dice Ilema, si vamos a decir Kodem Shejita, que estamos hablando del Corban Pesach, antes del momento de la Shejita, Vehemir Bo, y entonces, ¿qué va a hacer? Va a intercambiarla por otro animal antes de hacer la Shejita. Pshita, ahí es evidente que no debe acercarlo. La Malikra, ¿para qué necesito un versículo? El alaba, ¿acaso no es? Shemizá Kodem Shejita. Es decir, que se encuentre el Pesach antes de que le hagan la Shejita. Vehemir Bo, ajá, la Shejita, y lo intercambió después de haber hecho la Shejita. Nos dice, la Gemara nos dice Tiyuvta de Raba Tiyuvta, es decir, las dos opiniones que hemos visto aquí de Rab se contradicen y efectivamente las dos opiniones se contradicen. Esa es la conclusión de la Gemara en nuestro DAF de hoy. Hasta aquí vamos a llegar en nuestro estudio de hoy. Espero que hayan podido seguir. Hizkube Imsu, que tengamos todos Purim, Sameach y que Hashem nos mande mucha, mucha alegría para todo el año.